Yahweh ordenó. ¿Y nosotros? ¿Estamos obedeciendo? Shabbat Shalom, hermanos y amigos. La porción de esta semana la encontramos en el libro de Vayikra o Levítico, capítulos del 6 al 8, y es conocida como Parashá Tzav. La palabra hebrea Tzav, que da nombre a esta parashá, es la raíz de la palabra mitzvah, que significa mandamiento, siendo que la palabra Tzav significa ordenar o mandar, y en un contexto bíblico más amplio hace referencia a establecer o constituir un orden. Y en esta parashá queremos enfocarnos en esta organización que Yahweh ordenó a través de las Escrituras. En esta porción podemos ver cómo Yahweh continúa dando indicaciones de cómo deben realizarse las ofrendas y sacrificios en el tabernáculo, siendo esto una continuación de la parashá anterior conocida como Vayikra. Como les comentaba anteriormente, el nombre de esta parashá es Tzav, y esta palabra la encontramos en el verso 9 del capítulo 6, donde desde el verso 8 dice el texto que Yahweh dijo a Moshe lo siguiente: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En este verso podemos notar que Yahweh ordenó a Aarón y a sus hijos, por medio de Moshe, mandamientos sobre los holocaustos, con lo cual podemos ver que este pasaje se conecta con la parashá anterior, en la cual también vimos que se mencionan algunas instrucciones que Yahweh dio sobre las ofrendas y sacrificios. Haciendo una conexión de las dos parashot a través de sus nombres, podríamos decir Vayikra ve'tzav, es decir, llamó y ordenó. Y con estas dos palabras podemos notar un gran simbolismo relacionado con el texto. Y es que Yahweh, con la intención de proveer un mecanismo, si me permiten el término, para que su pueblo pudiera acercarse a él, hizo un llamado a través de mandamientos en los cuales deberían ser hechas estas ofrendas y sacrificios, de forma que el pueblo pudiera mostrar un arrepentimiento verdadero, entendiendo que debería ser derramada la sangre de alguien inocente. También podemos ver en el verso 10 y 11 que Yahweh establece diferencias en las personas, basadas en su función, cuando menciona que el sacerdote debía ponerse la vestidura y los calzoncillos de lino, y después de que el holocausto fuese consumido, el sacerdote debía apartar las cenizas que estaban sobre el altar y colocarlas junto al altar, y después debía quitarse las vestiduras de lino y colocarse otras ropas para sacar las cenizas fuera del campamento. Entendiendo con esto que cualquier persona que Yahweh ha llamado para tener una posición de autoridad podrá tener una vestidura específica que le permite realizar esta función y por lo tanto tener una posición de honra, y que al mismo tiempo, debido a las circunstancias o necesidades, puede que esta persona deba quitarse esa vestidura para realizar alguna otra labor que no represente el mismo grado de honra. Con esto lo que quiero decir es que fundamentalmente todos tenemos el mismo valor como individuos, ya que Yahweh no hace excepción de personas. Sin embargo, Yahweh constituyó un orden estructural en su pueblo, en el cual se encuentran el Cohen Gadol, o sumo sacerdote, con mayor honra en su cargo, a lo cual le siguen los Cohanim o sacerdotes, luego los levitas y después el resto del pueblo. Y como mencioné antes, todos tenemos el mismo valor como individuos. Sin embargo, cada función como miembros de un pueblo son diferentes, tanto en responsabilidad como en honra. Dicho de otra manera, no debemos honrar más a unas personas que a otras, pero al mismo tiempo debemos honrar más a unas funciones que otras, y por ende honrar a aquellos que están ejerciendo esa función siempre que lo hagan con dedicación y humildad. Y continuando con la escritura, en el verso 12 y 13, vemos una de las características que le dan al sacerdocio una responsabilidad mayor, siendo dignos de mayor honor. Veamos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana,
y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Como podemos ver en este pasaje, debía haber un sacerdote encargado de mantener el altar siempre con leña, para que el fuego no se apagara, lo cual era una gran responsabilidad, ya que no se debía descuidar el altar nunca por el riesgo de incumplir con este mandato. Ahora quisiera que me acompañaras al segundo libro de Crónicas, donde encontramos más ejemplos de la necesidad de establecer un orden en la estructura del pueblo. Veamos lo que nos dice Segunda de Crónicas 31:2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Yahweh. Aquí vemos que Ezequías, que era rey de Judá y por lo tanto el de mayor autoridad en el gobierno del pueblo, entendió la necesidad de ordenar la distribución de los sacerdotes. Y al leer el verso 3, podemos ver que el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y la tarde, así como los holocaustos del día de reposo, entre otros. Luego el texto continúa diciendo que el rey mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran los diezmos y ofrendas para el sustento del sacerdocio y de los levitas, para que estos pudieran dedicarse a las instrucciones de Yahweh, esto es, tanto a los sacrificios como a guiar al pueblo en los mandamientos. También nos dice el texto que el pueblo dio muchas primicias, con lo que Yahweh les había bendecido, y fue tanta la abundancia que las ofrendas se fueron acumulando desde el mes tercero hasta el séptimo. Y viendo Ezequías y los príncipes que había mucha abundancia, bendijeron a Yahweh. Entonces Ezequías mandó preparar una habitación en el templo para almacenar lo que el pueblo había ofrendado. Y allí depositaron las primicias y los diezmos, dejando a cargo a Conanías como principal responsable, dejando a su cargo a varios mayordomos. Y Coré, un levita, hijo de Imna, estaba a cargo de la puerta oriental para hacer la distribución de las ofrendas y demás cosas santas. Y tenía algunos varones a su servicio para dar con fidelidad a sus hermanos las porciones que le correspondían conforme a cada grupo. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, que estaban dispersos por el territorio, y a los levitas, se les repartían las porciones que les correspondían. Y termina este capítulo diciendo que Ezequías hizo lo bueno, recto y verdadero delante de Yahweh. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Elohim, de acuerdo con la Torá y los mandamientos, buscó a su Elohim, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora que vimos cómo Ezequías actuó de acuerdo con la Torá y los mandamientos, buscando de todo corazón a Yahweh y estableciendo una organización en la distribución de las ofrendas para que los sacerdotes y levitas tuvieran el sustento suficiente para ocuparse de las cosas santas, ahora veamos lo que escribió Shaul en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde nos dice de los dones espirituales y que cada uno de los dones debe usarse en beneficio de todo el cuerpo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por lo tanto, Elohim, nuestro Adón, a través de su espíritu es el que nos da los dones y establece los ministerios, básicamente como en el ejemplo de Ezequías. Yahweh establece el orden de su pueblo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho del cuerpo, porque a uno es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Igualmente, el don de profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas y hacer milagros, entre otros. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Con esto es importante entender, así como dice el texto, que todos los dones son dados por el mismo espíritu.
es decir, el espíritu de Yahweh, y que todos tienen en común la edificación del pueblo como un todo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, los miembros, aun teniendo diferentes funciones, forman parte del mismo cuerpo, y Shaul lo explica muy bien con algunos ejemplos. Miremos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y con estos versos quiero que reflexionemos en lo que dije al inicio de esta presentación. Yahweh ordenó, y nosotros estamos obedeciendo. Estamos funcionando como un solo cuerpo. Y para nada estoy promoviendo el ecumenismo. El ecumenismo es una doctrina antibíblica basada en el sincretismo, donde se mezclan doctrinas y tradiciones de muchas religiones. Me estoy refiriendo a aquellos que creemos que formamos parte del pueblo escogido, habiendo sido injertados en Israel, y que sabiendo que somos salvos por gracia, por la misericordia de Yahweh a través de Yeshua, nuestro Mesías, procuramos obedecer la Torá según nuestras posibilidades, porque todo lo contrario entra en la categoría de pecado. ¿Estamos realmente formando parte del cuerpo de Yeshua? ¿O estamos funcionando como miembros u organismos externos, los cuales no forman parte del cuerpo? Y que pueden relacionarse con el cuerpo buscando un beneficio en común, pero no están completamente integrados. Y que aunque puedan aportar algo al cuerpo, realmente no tienen una preocupación genuina por el bienestar del cuerpo, y por lo tanto no hay amor hacia los otros miembros. Recordemos lo que dijo Shaul. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es fácil entender que muchos puedan tener temor de formar parte de una comunidad religiosa o espiritual. Sabemos que muchos de ustedes han podido tener malas experiencias en el pasado, quizás recientemente. Pero esto será razón suficiente para no establecer una verdadera relación de discipulado en una comunidad que predica y se esfuerza por cumplir lo que Yahweh ordenó. Si eres de los que piensan que no tienes nada para aportar y que lo mejor es mantenerte alejado del cuerpo, debes entender lo que Shaul mencionó. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así Yahweh ordenó el cuerpo dando más honor al miembro que tenía menos valor, para que no haya división en el cuerpo, sino que cada miembro se preocupe por los demás. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cada uno de nosotros somos importantes y todos tenemos nuestras debilidades y miedos. Pero cuando realmente ponemos nuestra confianza en Yeshua, todo ese miedo deja de controlar nuestras decisiones. Y es ahí donde verdaderamente se demuestra nuestra fe. ¿O cómo podemos decir que tenemos fe en Yeshua, que venció la muerte y el pecado y nos ofrece la vida eterna, mientras nos dejamos controlar por el miedo? Siguiendo con el texto, en 1 Corintios vemos un orden establecido en los dones dados por el Espíritu. Elohim colocó primeramente apóstoles, luego profetas, en tercer lugar a maestros y después otros dones. Y es importante aclarar, como mencioné anteriormente, que estos dones deben ser usados con dedicación y humildad, como características del amor fraternal. Y Shaul nos da a entender esto en el capítulo 13, donde nos dice que aun cuando tuviéramos todos los dones posibles, si no los usamos con amor, no estamos actuando correctamente, ya que el motivo principal de los dones es la edificación del cuerpo
y esto solo puede ser realizado de manera eficiente cuando nos preocupamos los unos por los otros. También podemos encontrar un mensaje similar en el libro de Romanos capítulo 12, donde primeramente Shaul nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y que nuestros pensamientos no sean como los del mundo, sino que deben ser transformados por el Espíritu para tener un entendimiento renovado en la voluntad de Yahweh. Y cuando leemos el verso 4 y 5, vemos nuevamente cómo se nos compara con los miembros de un cuerpo, y se nos dice que este cuerpo es el cuerpo de Yeshua. Vamos a comprobarlo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de los otros. Teniendo en cuenta que cada miembro de un cuerpo no puede subsistir separado del resto del cuerpo, así también debemos vivir nosotros, buscando el bien de todo el cuerpo, preocupándonos los unos por los otros, y no buscando ser un miembro separado del cuerpo, el cual no puede mantenerse vivo por sí solo. A veces las personas que no quieren tener un verdadero compromiso con lo que Yahweh ordenó, formando parte del mismo cuerpo, suelen decir que tienen un llamado diferente, como si esto fuera una verdadera razón para no tener comunión con el resto del cuerpo. Hay otras personas que se expresan diciendo que Yahweh tiene muchas iglesias y que cada una tiene una misión diferente y que son parte del mismo cuerpo. Pero como hemos visto, todos los miembros del cuerpo deben estar unidos, sino de qué otra manera podemos mostrar nuestro amor unos por otros. Veamos también lo que Shaul escribió en Efesios capítulo 4, donde se nos dice que Yeshua estableció un orden. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los apartados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y con este orden establecido es que podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, como dice el verso 13. Y así dejar de ser niños en la fe, llevados por cualquier doctrina de hombres. Y llegando al verso 16 se nos dice de Yeshua, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la Escritura es muy insistente en que debemos estar verdaderamente unidos. Cualquier intento de querer vivir según lo que Yahweh ordenó, sin que tengamos verdadera comunión, es vivir dejando las puertas abiertas al enemigo. Recordemos lo que dijo Yeshua, nuestro Mesías: un reino dividido no prevalece. Si queremos fraccionarnos en grupos, estableciendo pequeñas congregaciones que no tienen comunión unas con otras, simplemente estamos destinados al fracaso. El cuerpo de Yeshua no debe ni puede estar fraccionado. ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el grupo de las 5 vírgenes sensatas o en el grupo de las 5 vírgenes insensatas? ¿O quieres ser como aquellos hombres que duplicaron los talentos dados por su Señor? ¿O por el contrario eres de aquellos que esconden el talento recibido por miedo? En Mateo 25 se nos dice claramente que Yeshua rechaza tanto a las vírgenes insensatas como al siervo que escondió su talento, comparándolos con cabras, que son animales rebeldes, al contrario de las ovejas, que son animales dóciles y mansos, a los cuales son comparados aquellos que son como las vírgenes sensatas, que se preocuparon por tener el aceite suficiente, y con los siervos que multiplicaron sus dones. Y algo importante que nos dice Yeshua en Mateo 25 es la referencia de aquellos que describe como ovejas, de los cuales dice que le dieron de comer y de beber, también que le vistieron y le cuidaron, entre otras cosas. Y hay personas que entienden esto como algo que debemos hacer a cualquier necesitado que haya en el mundo. Y particularmente aprecio mucho ese pensamiento. Me parece muy noble y correcto poder ayudar a cualquiera que lo necesite.
Sin embargo, debemos tener presente que primeramente deben ser tomados en cuenta aquellos que tienen el propósito de obedecer todo lo que Yahweh ordenó, porque lastimosamente hay muchas personas necesitadas que realmente son víctimas de sus propias decisiones, a los cuales muchas veces se les quiere ayudar, pero estas personas solo quieren el beneficio de la ayuda, no queriendo poner de su parte para hacer un cambio positivo en sus vidas. ¿Y tú eres de los que quieres seguir en las comodidades del anonimato espiritual, sin comprometerte con la gran comisión? ¿O por el contrario, quieres usar los dones que Yahweh te ha dado para predicar el evangelio de nuestro Mesías y obedecer la Torá en todo lo que en tus circunstancias lo permitan? Si eres de los que quieren usar sus dones para la construcción del reino de nuestro Mesías Yeshua, te invito a que nos escribas y trabajemos juntos. Recuerda, la mies es mucha y los obreros pocos. Shabbat Shalom.